Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos al curso auxiliar de petróleo y gas. Mi nombre es Lucas Lara, soy ingeniero de petróleos y me van a tener como su profesor durante todo el cursado. Eh, para arrancar, antes de comenzar con el tema y todo lo que conlleva, comentarles que lo que les mandé en el mensaje que teníamos ahí en el grupo, que cada vez que ingresen, si pueden hacerlo con el micrófono silenciado, sería ideal para evitar, digamos, que se produzca mucho ruido y demás, porque recuerden que la clase la estoy grabando, entonces es importante porque si no después cuando la vean se les van a explotar los oídos con todo el griterío que se siente a veces cuando ingresan con los micrófonos abiertos. Bueno, este curso, antes de arrancar, tiene una duración de 5 meses aproximadamente, son alrededor de 23, 24 clases. Preguntaron en el grupo si había algún problema con que no la pudiesen presenciar a las clases. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Primero que nada porque es la primera vez que voy a empezar a tomar asistencia. No les voy a tomar asistencia a ustedes preguntándoles sus nombres. Tengo una aplicación que registra todo lo que hacen, si ingresan, si no ingresan y demás. Así que les voy a tomar asistencia, esto lo hago porque en muchas clases asisten muy pocos alumnos, entonces está bueno, eh, más que nada por su bien, que presencien las clases y que puedan resolver las dudas y demás, porque una vez que ya terminamos la clase, si bien tienen mi número y el grupo, a veces suelo estar bastante ocupado y muchas dudas no puedo responder, entonces está bueno que presencien las clases. En el cursado vamos a ver 3 temas principales: la parte de perforación, la parte de producción con los sistemas de explotación petrolera y lo último, la parte de producción con lo que es el tratamiento de fluidos, ¿sí? Ya les voy a pasar bien toda la parte del programa que tenemos, los cronogramas de clases y demás. Eso ya lo voy a pasar, lo voy a subir a la plataforma en la cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Eso lo preguntaron también. Preguntaron básicamente cuándo pasábamos el material de estudio. El material de estudio no se los voy a pasar yo. Ustedes van a tener que ingresar a una página web que ya los van a cargar. Tengan paciencia, es muy probable que tarden aproximadamente una semana en cargarlos. Y una vez que estén listos y dados de alta en la página, van a poder descargar todo el material, tenerlo ahí, leerlo, hacer los prácticos. Vamos a ir haciendo prácticos todas las clases. No es al finalizar la clase, ustedes pueden hacer un práctico y lo van a hacer ahí también en la plataforma y demás. Así que bien. Bueno, no sé si tienen alguna duda antes de que arranquemos y antes de que les muestre más o menos de lo que va a tratar todo el cursado. Para las dudas, les comento, tenemos 2 métodos. El chat, que ya muchos han hablado, ¿sí? Dando las buenas tardes. Ese es uno de los métodos. Y el otro método es habilitan el micrófono, me preguntan y cuando terminan de preguntar vuelven a silenciar el micrófono para que no se nos empiece a mezclar un poquito el audio. Pero pueden desactivar los micrófonos cuando tengan dudas, no hay problema con eso. Bien, me preguntan si hay que saber algo antes de empezar. Bueno, no, en realidad no. Si ustedes saben algo, buenísimo. Pero este curso, si bien es un curso relativamente largo, de unos 5 meses, no abarca demasiado en los temas, es importante que lo sepan, no se profundiza mucho. Tal vez en algunos temas sí, pero en otros no. Entonces no vamos a ver ecuaciones matemáticas, no vamos a ver muchas complicaciones respecto a bombas y demás, solo vamos a hablar de los temas básicos, ¿sí? Con clases de alrededor de 2 horas, 2 horas y media, a veces un poquito más cortito. Todas las clases vamos a ver un tema nuevo, pero no es necesario que sepan algo de antemano. Nosotros vamos a explicarle todo lo que necesitan saber. ¿Alguna otra duda? Bien, en cuanto a la salida laboral, hoy en día, les comento de hoy en día, marzo del 2020,
está sumamente complicado. ¿Bien? Primero que nada digamos, básicamente por el tema de la pandemia, ¿sí? Se han parado mucho las operaciones, se está reactivando un poco, pero muy de a poco, ¿sí? Muy de a poco. Vamos a paso bastante largo, ¿sí? En el caso de las tareas que pueden llegar a desempeñar al finalizar el cursado, son muchas, las vamos a ir viendo a lo largo del cursado, ¿sí? Que yo les hable ahora de un recorredor, de un boca de pozo, de un inyeccionista y demás, no tiene sentido porque no saben lo que es. Pero más o menos son esas las tareas que pueden llegar a realizar. Como en toda industria, se comienza haciendo las tareas básicas y ya con el tiempo, cuando uno va ganando experiencia de campo o experiencia en el trabajo necesario, uno va ascendiendo, ¿sí? Siempre. En cuanto a la evaluación, sí, muy buena pregunta. Eh, tenemos una evaluación final eh, y además 4 evaluaciones chicas a lo largo del cursado. Estas 4 evaluaciones, que las hemos llamado autoevaluaciones, son básicamente pequeñas evaluaciones que tomamos con no más de 20 preguntas para que afiancen un poco los temas. Una vez hecho esto, al finalizar el cursado van a tener un tiempo de estudio y luego van a tener un examen final que lo tienen que sí o sí aprobar para poder, digamos, obtener el certificado de finalización y el aprobado del curso. En el tema de las pasantías, me preguntan por pasantías, creo que sí, ¿sí? Yo no soy el encargado de pasantías, pero he estado viendo algunos mensajes de gente que, digamos, del instituto que está pidiendo los currículums para que puedan eh, empezar con las pasantías. Les repito, está un poco complicado el tema ahora por el tema de la pandemia, pero sí, están haciendo pasantías. ¿Algo más? Bien, seguimos entonces. Vamos a arrancar con la clase directamente. Primero que nada les comento cómo es el estilo de las clases que tenemos. Yo les voy a mostrar una diapositiva, todavía no, pero cuando se las muestre les voy a avisar, así que es necesario que me digan si la ven o no. ¿Bien? Eh, les presento una diapositiva, explicamos un tema, ¿sí? Tardamos lo que tengamos que tardar para el tema, ustedes pueden preguntar todas las dudas que tengan, lo que sea durante la clase, eso no hay problema. Y una vez finalizado, yo les voy a decir qué práctico tienen que hacer de la plataforma. Repito, todavía la plataforma no los han cargado, ya los van a cargar, ¿sí? Y una vez finalizada la clase, también comienzo a subirla automáticamente a YouTube, ¿sí? Tengo un canal de YouTube, entonces la voy a subir allí todas las clases. Por eso, si no pueden presenciar alguna clase, no habría problema. Repito, sería ideal que que las presencien todo el tiempo, ¿sí? En cuanto a las diapositivas, tampoco las voy a pasar al grupo. ¿Por qué? Porque están subidas en la página que les comenté. Está todo allí, ¿sí? Las diapositivas, los prácticos y toda la teoría de cada tema. Está todo subido en la página ordenado por unidades, ¿sí? El curso está compuesto de 16 unidades. Las primeras 5 unidades son de perforación. Las otras 6 unidades son de la parte de producción, en realidad terminación de pozos y la parte de los sistemas extractivos de petróleo. Y ya las últimas 5 unidades son las unidades que tratan los temas de, eh, perdón, que tratan los temas de todo lo que es el tratamiento del fluido, ¿sí? Tratamiento del petróleo, del gas, del agua, ¿sí? Y eso conforma 16 unidades. Aproximadamente son 23 clases, como les dije. No son 16 clases porque algunas unidades son un poco largas, las tenemos que dividir en 2 clases. Y además, cada tanto hacemos un repaso, por lo general, antes de cada autoevaluación, hacemos un pequeño repaso de las unidades, cosa de que tengan los temas fresquitos para poder, digamos, aprobar la autoevaluación. ¿Alguna otra duda?
Bien, si no hay nada más entonces voy a compartirles la diapositiva. Necesito que me digan si la ven o no la ven, ¿sí? ¿La ven a la diapositiva? Ya se está compartiendo. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Parece que la ven todas entonces. O sea, la ven todos. Sí, el día de hoy vamos a arrancar con la unidad 1, por supuesto. La unidad 1 es más bien una pequeña introducción, pero además de eso tiene una serie de términos muy importantes a la hora de adentrarse en el mundo del petróleo, ¿sí? Bien, es importante que vayan viendo la diapositiva porque voy a ir explicando las cosas por allí, ¿sí? De vez en cuando resalto algo y me baso básicamente en lo que está en la diapositiva. Si llegan a escribir en el chat alguna duda y ven que pasa un rato y yo no les respondo, es porque no la he visto, porque cuando yo veo la diapositiva no puedo ver el chat, ¿sí? Así que en esos casos, alguno de los compañeros o el mismo que preguntó, active el micrófono y me pregunta directamente la duda. Bien, la unidad número 1, si bien está dentro de la parte de perforación, no es del todo perforación, ¿sí? Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver algunos términos importantes, como es la porosidad y la permeabilidad, y vamos a ver algunas cosas respecto de la exploración petrolera, ¿sí? Es la primera tarea que se debe realizar en un campo para poder encontrar petróleo y luego producirlo, por supuesto, ¿sí? Bien, en primer lugar, como estamos haciendo el curso desde Argentina, más que nada Mendoza, no sé si hay gente de otros lados, pero yo soy de Mendoza, Argentina, vamos a hablar un poquito de la matriz energética del país, ¿sí? Básicamente era del año 2019 porque en el año 2020 no se tomaron censos respecto de la matriz energética por el mismo tema que venimos hablando hace ratito, que es el tema de la pandemia, ¿sí? Los números posiblemente no los alcancen a ver, no hay problema, ¿sí? Yo puse el gráfico de manera esquemática para poder mostrarles que, permítanme resaltar algo, todo esto del gráfico, ¿sí? Toda esta parte del gráfico que voy a resaltar ahora, es derivado del petróleo, es decir, prácticamente más del 80% de la energía que nosotros consumimos proviene del petróleo, ¿sí? Más que nada en Argentina del gas natural. Nosotros, la mayoría de las fuentes de energía eléctrica que poseemos en el país son, digamos, la energía eléctrica nace de la conversión de la energía del gas, es decir, quemamos gas con unos motores gigantescos y mediante unas turbinas generamos corriente eléctrica. Por eso decir, al menos en Argentina, que la corriente eléctrica es más limpia que cualquier tipo de, digamos, combustible o demás, y es medio, es verdad, pero hay que tener en cuenta que también se produce contaminación a la hora de producir energía eléctrica, más que nada porque producimos gas, porque ocupamos gas, ¿sí? Bien, debido a que más del 80% de la matriz energética del país proviene del petróleo, somos un país sumamente dependiente del mismo, ¿sí? Es decir, necesitamos petróleo, necesitamos gas para poder vivir, si no, no vivimos. Sin mencionar de que básicamente el transporte del país se abastece de combustible. Cuando hablo de transporte me refiero al transporte de materia básica, como es alimentos y demás, como se transporta en camiones, sí o sí depende del combustible líquido. Entonces, es importante determinar
o entender básicamente que somos muy dependientes del petróleo, ¿sí? Bien, esto era básicamente un esquema para comentarles que somos un país dependiente. Aún así, a pesar de ser un país muy dependiente del petróleo, no somos un país que produzca mucho, ¿eh? No somos un país petrolero como tal. Un país petrolero es aquel país que puede solventar toda su economía gracias al petróleo, es decir, se mantiene a flote por el petróleo. Nosotros no. Nosotros si tuviésemos que mantenernos a flote con el petróleo, nos hundiríamos más de lo que estamos hundidos, ¿sí? No hay manera. No tenemos tantas reservas petroleras como para poder, digamos, para poder considerarnos un país petrolero. Sí somos un país con petróleo, que no es lo mismo, ¿sí? ¿Tenemos petróleo? Sí, tenemos, por supuesto, pero no lo suficiente como para poder tener demasiada ganancia. Aún así, sí tenemos suficiente petróleo como para poder abastecernos por mucho tiempo y de esa manera no depender de andar comprando petróleo, digamos, a otros países. Entonces, sí tenemos petróleo, pero, y más que nada hoy en día, es conveniente utilizarlo para autoabastecerse. Es decir, Argentina ha empezado a utilizar su propio gas, los combustibles se fabrican con sus propios petróleos y demás. No necesita importar demasiado. Lo hace porque no tiene suficiente, pero no importa demasiado. Bien, hasta ahí venimos bien. Se escucha bien, se ve bien. Yo sé que la imagen era muy chiquita, pero Sí, todo bien. bien, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. La imagen era muy chiquita, no se hagan problema. Ya después cuando la puedan ver en la página, yo les subo directamente en PDF la diapositiva, la pueden ver ahí. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de la industria petrolera. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Sí? La industria petrolera está dividida en tres grandes áreas. ¿Sí? Primero que nada el área de upstream, que es esta, el área de midstream y el área de downstream. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el upstream? El upstream es la parte de la industria que se encarga de la exploración, perforación y producción de petróleo. Bien, básicamente todo lo que vamos a ver en este curso. El midstream es una etapa intermedia entre el upstream y el downstream. Muchos no lo consideran como una etapa y directamente lo meten en el upstream. A mí me gusta considerarlo una etapa propia que se encarga del transporte y de almacenaje de petróleo. ¿Sí? Estas dos, upstream y midstream, son las que vamos a ver nosotros en el cursado. ¿Sí? Toda la parte de downstream, es decir, la refinación del petróleo. ¿Qué quiero decir con refinación? Que el petróleo lo convierto en combustibles, en aceites, en carbón, en plásticos, etcétera, etcétera. Y toda la venta de esos derivados, nosotros no lo vamos a ver en el curso, porque el curso solamente solamente se adentra en los temas del upstream y del midstream. Si quieren hacer algo referido al downstream, hay un curso de refinación en el instituto, ¿sí? Donde les van a enseñar básicamente los distintos procesos físico-químicos que se producen en refinería, o la famosa destilería. Acá en Mendoza hay una, ¿sí? Una de las más grandes inclusive, que es Refinería Luján de Cuyo. Y todo eso lo van a poder ver en ese curso. Nosotros no vamos a entrar en temas de refinería. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden preguntar, pero yo tampoco sé mucho de refinería, porque soy ingeniero en petróleo, pero no ingeniero en procesos. Por lo general los que trabajan en refinería son ingenieros de procesos, ingenieros químicos, pero bueno, si tienen alguna duda me preguntan, si la sé se la respondo, si no la sé les voy a decir, miren, no la sé, no se hagan problema por eso. Bien, una vez explicado más o menos en qué nos vamos a centrar, vamos a ver algunas propiedades de las rocas, ¿sí? Nosotros acá en el petróleo, ¿sí? Vayan acostumbrándose. ¿Cómo? Ah, disculpen, había una pregunta. Para poder asistir al curso de refinería pueden consultar con la administración los horarios, cuotas y demás, ¿sí? Es un curso parecido a este, solamente que dura
creo que 2 o 3 meses nada más. Pero es un curso parecido, ¿sí? Consulta con la administración y le dan datos respecto de eso. Bien, como les estaba comentando, vamos a ver algunas propiedades de las rocas. Primero que nada, ¿qué es una roca? La roca es un elemento natural compuesto básicamente de minerales, ¿sí? Básicamente son minerales. Nosotros en la jerga cotidiana lo conocemos como piedra, ¿sí? Bueno, si un geólogo nos llega a escuchar decir piedra, nos mataría a golpes, ¿sí? Porque la piedra no es lo mismo que una roca. La roca es un material natural, mientras que la piedra es un material artificial creado por el hombre, simulando ser una roca, ¿bien? Pero nunca llega a ser igual que una roca. Por ejemplo, los diamantes. Tenemos diamantes naturales y diamantes artificiales. Si bien los diamantes artificiales son muy duros, no son igual de duros que los diamantes naturales. El diamante natural es un tipo de roca o mineral, mientras que el diamante artificial es una piedra, ¿sí? No es lo mismo. La piedra lleva una intervención del hombre ahí en el medio. El hombre mete mano y puede transformar una roca en una piedra, pero no es lo mismo. ¿Por qué nos interesan a nosotros las rocas? Muy simple, porque el petróleo abajo de la tierra se encuentra dentro de unas rocas, que ya vamos a ir viendo bien cuáles son, para qué sirven, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero antes de entrar en eso, les voy a hablar un poquito de qué es el petróleo. Porque estamos hablando acá de petróleo, petróleo, y todo el mundo sabe más o menos cómo se ve el petróleo, esta masa líquida, toda negra, ¿bien? Pero no sabe cómo está compuesto, no sabe qué es, de dónde viene, ¿sí? La clásica historia que nos han contado toda la vida es que el petróleo viene de los dinosaurios. Bueno, error, el petróleo no viene de los dinosaurios, por eso lo he tachado, ¿sí? Un dinosaurio ahí. El petróleo no proviene de los dinosaurios, sí proviene de la era de los dinosaurios, pero no de los dinosaurios, ¿sí? Bien, entonces ¿de dónde viene? Si no es de los dinosaurios, ¿por qué nos han mentido toda la vida? Bien, durante la época de los dinosaurios, ¿sí? Si no me equivoco, el terciario, la época terciaria, o el cuaternario, por ahí, fue una época bastante hostil, una época en donde la Tierra era bastante primitiva, muchos volcanes, naturaleza muy exuberante y animales, como los dinosaurios, también muy grandes. Aún así, el petróleo no proviene de ellos, sino que proviene, al contrario, de los organismos más chicos que habían en la época, que todavía siguen existiendo. Estos organismos, o microorganismos, básicamente son elementos microscópicos, por eso se llaman microorganismos, es decir, son tan chiquitos que la única manera de poder verlos es con el microscopio. El petróleo proviene de ellos, proviene de algunas bacterias, proviene de las algas marinas, ¿sí? Algas marinas, y algunas plantas terrestres. Por lo tanto, el petróleo es básicamente un compuesto animal vegetal que ha sido descompuesto, valga la redundancia ahí de las dos palabras. Pero es una mezcla de estos organismos que se ha ido descomponiendo con el tiempo y ya han formado el petróleo. Bien, ¿cómo es el proceso para que se forme el petróleo? ¿Sí? ¿Y por qué lo llamamos recurso no renovable? Porque no sé si sabían, pero existen dos tipos de recursos. Los recursos renovables, como son el aire, la luz solar, que básicamente los tenemos todos los días, y después tenemos los recursos no renovables, como el petróleo. Es decir, yo lo consumo y al otro día no tengo más por acción propia en la naturaleza, sino que tengo que sacar yo del fondo de la tierra para poder seguir ocupando. Y lo peor de todo es que el fondo de la tierra no tiene un recurso ilimitado, ¿sí? Es por eso que es no renovable, porque el petróleo se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. No tengo más o menos la data de cuánto tiempo falta para que se acabe, pero no estamos tan lejos, aproximadamente unos tal vez 200 años, 300 años,
creo que llegaría, y ya de ahí en adelante es muy probable que no. Bien, entonces, volvamos a lo que estaba comentando. ¿Cómo hago para obtener petróleo? Bien, imagínense, época de los dinosaurios, pero en el mar, medio marino, ¿sí? Estamos dentro del mar, y obviamente el mar tiene un fondo, va a tener un piso en algún momento. Por lo general, la mayoría de los microorganismos, cuando mueren, en vez de flotar al agua, o sea, en vez de flotar hacia la superficie del agua, se hunden hacia el fondo marino. ¿Bien? Esto pasa casi siempre. Se hunden al fondo marino. Una vez que el microorganismo llega al fondo del mar, debido a las grandes corrientes de mar y demás, queda tapado por tierra, arena, arcillas, hay muchos materiales. ¿Sí? Una vez que están tapados los microorganismos, como el lecho marino pesa cada vez más, el lecho marino le digo al fondo, como pesa cada vez más, se va a ir hundiendo y va a seguir tapándose con más tierra y se va a ir hundiendo y se va a ir tapando con más tierra y así sucesivamente. Más que nada también porque tenemos en una época donde las capas de tierra se mueven constantemente, ¿sí? Es una época muy agitada, entonces estos movimientos también facilitaron que los microorganismos se fueran cada vez más hacia abajo. Entonces, al irse hacia abajo, llega un momento en el que falta el oxígeno, ¿sí? Cuando falta el oxígeno, se comienzan a desarrollar unas bacterias que se llaman anaeróbicas, ¿sí? Lo voy a escribir acá, anaeróbicas. Permítanme que me tome el tiempo porque con el mouse es re complicado. Anaeróbicas. ¿Qué significa que sean anaeróbicas? Bien, nosotros somos seres aeróbicos. ¿Qué significa aeróbicos? Que ocupamos oxígeno para poder vivir. Las bacterias anaeróbicas les pasa lo contrario. Ellas mueren ante el contacto con el oxígeno, por lo tanto, necesitan ausencia de oxígeno para poder existir. ¿Sí? Respiran otras cosas, creo que respiran nitrógeno o algo por el estilo, ¿sí? Pero no respiran oxígeno, porque el oxígeno las mata automáticamente. Entonces, debido a que se está hundiendo y el oxígeno se va escapando, eso es muy propio de los fondos marinos. En los fondos marinos no hay mucho oxígeno, porque el oxígeno se mantiene arriba, ¿sí? En el fondo se encuentra una masa de agua muy compacta que básicamente no posee mucho oxígeno, ¿sí? Hay oxígeno, por supuesto, para formar las partículas de agua, pero no hay un oxígeno ahí libre que puedan respirar los animales, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un gas el oxígeno. El oxígeno se va para arriba como cualquier gas. Como es muy liviano, tiende a salir del agua. Por eso se encuentra más que nada en las zonas superiores. Perfecto. ¿Qué pasa con estas bacterias anaeróbicas? Como cualquier bacteria, se van a empezar a comer los microorganismos, ¿sí? Se los van a empezar a comer. A ver, ¿vieron cuando, disculpen el ejemplo, pero es lo único que se me ocurre en este momento? ¿Vieron cuando vamos por la ruta y hay un animal muerto al lado que tarde o temprano se empieza a descomponer? Bueno, eso se debe a que las bacterias se han empezado a comer el cuerpo, ¿sí? Y bueno, se descompone. ¿Qué pasa acá? Básicamente lo mismo. Las bacterias anaeróbicas se empiezan a comer estos cadáveres de estos microorganismos, de estas plantas, de estas algas y demás. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las bacterias anaeróbicas no se lo comen por completo al microorganismo, sino que se lo comen y su desecho, ¿sí? Desecho como nuestros desechos, digamos, los desechos corporales, las bacterias también tienen desechos. Los desechos de las bacterias son el querógeno. El querógeno es un petróleo muy viejo que no se puede utilizar porque todavía no está listo para ser utilizado. ¿Se entiende? Es como cuando vieron cuando hago pan y tengo la masa, que no me puedo comer la masa porque no está listo el pan. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Todavía no está listo el petróleo, pero es un comienzo.
Por lo tanto, el comienzo del petróleo se da cuando estas bacterias consumen los microorganismos y su desecho es un protopetróleo, es un petróleo que todavía no es, pero que tiene posibilidades de serlo. A medida que este lugar donde está pasando todo esto de las bacterias se comen los microorganismos y demás, se va hundiendo, cada vez que se hunde más, tenemos cada vez más presiones. ¿Sí? Disculpen, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, el nombre del desecho de la bacteria. Ah, se llama querógeno, eso lo escribo por el chat. Creo que era con Así es. G. A ver, ya les digo si es con G o con J. Es con G, sí, querógeno, ¿sí? El querógeno, sí, tal cual, materia fecal, exactamente. No me salía la palabra hace rato, por eso dije desechos, pero sí. Las bacterias aeróbicas por lo general producen desechos gasíferos, ¿sí? Como puede ser el dióxido de carbono y eso. Por eso los cadáveres se tienden a hinchar, ¿bien? Porque las bacterias comienzan a liberar estos gases. En el caso de las anaeróbicas también liberan gases, pero también liberan esta especie de protopetróleo o querógeno. Acá me preguntan, vamos a hacer un parate en lo que estábamos explicando y voy a responder la pregunta de si es malo extraer petróleo. Muy bueno no es. A ver, ¿a qué llamamos malo y a qué llamamos bueno? Eso depende de quién lo mire, ¿eh? Yo soy un fiel defensor de que se puede extraer petróleo de manera limpia. ¿Sí? Se puede extraer petróleo de manera limpia, sin contaminar. ¿Se hace? No, no se hace. La extracción de petróleo es altamente contaminante, sí, lamentablemente es así. ¿Existen maneras de poder hacerlo limpio? Sí, por supuesto. Hay miles de maneras. ¿Sí? Pero comparado con la energía no renovable, con la energía renovable, perdón, somos altamente contaminantes. ¿Sí? Y últimamente, si bien parece que se ha empezado a tomar conciencia, no del todo, porque todavía queda mucho por aprender, por recorrer y las industrias tienen que invertir mucho más en seguridad ambiental. No lo están haciendo, deberían. ¿Sí? Así que, a ver, es malo y es bueno. Es bueno porque básicamente el 90% de los productos que nosotros tenemos en nuestra casa son derivados del petróleo. Con el petróleo no solo se hacen combustibles y aceites, también se hace carbón para las industrias, también se hacen abonos, se hacen bactericidas, insecticidas, se hacen plásticos, se hacen drogas para la industria farmacéutica, o sea, se hace de todo con el petróleo. ¿Bien? Y el tema de generar petróleo futuro, a ver, el petróleo, como dije, va a llegar un momento en el que se va a acabar. ¿Por qué? Ahora les voy a comentar por qué cuando sigamos explicando lo de cómo se origina el petróleo. Así que, ¿podemos seguir extrayendo petróleo? Sí, hasta que se acabe. Yo por más que diseñe una manera súper sofisticada de extraer petróleo, va a llegar un momento en el que van a pasar dos cosas. O no hay más petróleo y ya está, o hay petróleo, pero la manera que se ha ideado para extraerlo es tan costosa que no vale la pena. ¿Bien? Es por eso que muchas industrias, más que nada la automotriz europea, por ejemplo, ya está optando por realizar el cambio de vehículos. Actualmente no sé qué porcentaje tendrán, pero tienen un alto porcentaje de vehículos eléctricos, ¿sí? Porque primero que nada Europa no produce petróleo, entonces les escasea un montón. Imagínense si tienen una gran cantidad de vehículos funcionando a combustible, no les conviene, por eso los han hecho eléctricos. Aparte que ayuda a reducir la contaminación, en una parte, y no perdemos nada de un vehículo eléctrico a un vehículo a combustible, porque se han diseñado motores eléctricos que superan inclusive a los motores a combustión, así que estamos bien. ¿Alguna otra duda antes de continuar? Bien, seguimos. Como les decía, los microorganismos se descomponen por las bacterias anaeróbicas y producen el querógeno.
¿Qué pasa? La Tierra se sigue compactando y sigue aumentando su profundidad. Entonces, ahora estamos sometiendo nuestro querógeno a altas presiones y a altas temperaturas, ¿sí? Cuando pasa un cierto... A ver, estas altas presiones y estas altas temperaturas lo que van a hacer es empezar a cocinar el querógeno, ¿sí? Se empieza a cocinar, literal, ¿sí? Las altas temperaturas y altas presiones permiten que estas moléculas del querógeno empiecen a convertirse en otra cosa, ¿sí? Y luego de un largo periodo de tiempo, el querógeno madura por esta temperatura y por estas presiones y se convierte en el petróleo que nosotros hoy conocemos. Mientras más tiempo pase, el petróleo se vuelve más liviano y es de mejor calidad. Se extrae más fácil y los refinados que se obtienen son más costosos y de mejor calidad, ¿sí? El petróleo más liviano que nosotros tenemos es el gas. El gas que nosotros tenemos en nuestras cocinas, ¿sí? El gas natural, es el hidrocarburo más liviano. El hidrocarburo es el petróleo. Nosotros le llamamos hidrocarburo porque está compuesto por átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Por eso es hidrocarburo, ¿sí? ¿Se entendió el origen del petróleo? Más o menos. Sí, profe. Bien, ahí tengan cuidado porque han escrito en el chat querógeno más presión igual petróleo. Querógeno más presión, más temperatura, más tiempo igual petróleo, ¿sí? Si falta alguna, no funciona. Sí o sí se tienen que dar todas las condiciones para que exista petróleo. Es por eso que no hay petróleo en todo el mundo. Es por eso que el petróleo aparece solamente en algunas zonas, que justo se dio, digamos, justo se da la situación de que bueno, se dieron esas condiciones, todo lo de las bacterias, todo lo de la presión, todo lo de la temperatura y demás, para poder producir petróleo. Falta uno y el petróleo no existe, ¿sí? Tienen que darse todas las circunstancias. Bien, esto también es, fíjense que tenemos el tiempo ahí, que se considera el tiempo como algo importante, y es por eso que nosotros tenemos el petróleo como recurso no renovable, ¿sí? Porque, exactamente, justo lo que acaba de mencionar ahí, es por eso que no son renovables. Necesitamos todas estas condiciones para que exista, y necesitamos periodos de tiempo de alrededor de los millones de años para que el querógeno se convierta en petróleo. Si nosotros pudiésemos diseñar un querógeno artificial que en 2 días se convierta en petróleo, sería la salvación para la humanidad. Y ya no nos importaría la contaminación, destruiríamos el planeta y nos tendríamos que ir a otro lado, ¿sí? Pero al menos sería la salvación energética. Pero no se puede. Necesitamos millones de años para que evolucione de querógeno a petróleo, ¿sí? Es por eso que es un recurso no renovable. Bien, ¿eso quedó claro? ¿Venimos bien? Buenísimo. Perfecto, ahora vamos a ver dos propiedades de las rocas que son muy importantes. Les recuerdo que, a ver, como les dije, nosotros teníamos el depósito de bacterias y de microorganismos, todos en una especie de arena que se va a ir profundizando, y a medida que se va cada vez más profundo, la presión surte su efecto, y ahora lo que era antes tierra suelta se va convirtiendo en una roca. Y la roca es eso, básicamente es tierra. Básicamente es tierra compactada, ¿sí? Así que bien. Ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades, como les dije, de las propiedades de las rocas. La porosidad, en primer lugar,
y luego la permeabilidad. Bien, ¿qué es la porosidad? Primero que nada, un poro es un espacio hueco, ¿sí? Eso es un poro. Un espacio hueco en un elemento cualquiera. Por favor, no confundan hueco con vacío. No es lo mismo, ¿eh? Un orificio va a ser hueco, pero no significa que porque sea hueco es vacío, ¿eh? Hueco significa que tiene el espacio para que almacene algo dentro. Justamente por eso a nosotros nos interesa la porosidad. ¿Pero qué es la porosidad? Bueno, es básicamente el porcentaje de espacio hueco que yo tengo dentro de una roca, ¿sí? ¿Cómo se calcula? El volumen de huecos dividido el volumen total de la roca, y eso me da un número con coma, que si lo multiplico por 100 me da una porosidad. No importa mucho cómo lo calculo, ¿sí? Yo les comento más o menos cómo se hace. Pero la porosidad es un porcentaje de espacio hueco. Hay muchos tipos de porosidad. La porosidad efectiva, la no efectiva, la absoluta, pero vamos a centrarnos solamente en esta porosidad, que es la absoluta que les mencioné. La cantidad de espacios huecos que tenemos en una roca. En la roca que tiene petróleo, a mí me interesa mucha porosidad o baja porosidad. Bueno, me interesa mucha porosidad. Mientras más poros tenga, más espacio voy a tener para almacenar el petróleo en la roca y luego extraerlo, ¿sí? Bien. Por entonces, buena porosidad sería un golazo. Vamos a ver que hay distintos tipos de roca vinculados en el proceso del petróleo y que cada una tiene distintos valores de porosidad y de permeabilidad, según lo que haya necesitado en ese momento el petróleo. Después tenemos la permeabilidad. No confundir con la porosidad, porque si bien van de la mano, son dos cosas distintas. Si la porosidad era la cantidad o básicamente el porcentaje de espacio hueco que yo tengo, la permeabilidad es la capacidad que posee una roca de dejar pasar fluido por su interior, sin que esta roca, digamos, sufra algún daño o algo por el estilo, es decir, que no se rompa. Para decirlo de otra manera, es la facilidad con la que un fluido puede pasar a través de una roca. Eso es la permeabilidad. Repito, la facilidad con la que el fluido puede desplazarse por dentro de la roca. La permeabilidad se mide en Darcy. El Darcy es la unidad de medida de la permeabilidad que se le dio ese nombre por Don Darcy. No me recuerdo el nombre ahora, pero Darcy es el que descubrió la permeabilidad, logró medirla y en su nombre se colocó la unidad de medida. La permeabilidad básicamente no se puede calcular, lo que se hace es medirse directamente en laboratorio, ¿sí? Estas dos propiedades son muy importantes para lo que vamos a ver a continuación. Así que necesito que me digan si les ha quedado claro o si tienen alguna duda de cualquiera de las dos. Por mi parte, todo bien. Bueno, ¿los demás? Perfecto, profe. Buenísimo. Bien, entonces pasamos a lo que les voy a explicar ahora, ¿sí? Vamos a ver, ahora ya sí vamos a entrar un poquito en la parte del petróleo. Vamos a comenzar a hablar del sistema petrolero. El sistema petrolero es básicamente un conjunto de rocas que van a facilitar la existencia del petróleo. Dentro de los sistemas petroleros es muy común que se encuentren solamente, cuando alguien les explique el sistema petrolero, con el sistema convencional. A mí me gusta explicarles lo que he decidido llamar el sistema petrolero no convencional, ¿sí? Para que más o menos tengan una idea de que se puede extraer petróleo de distintas maneras, ¿sí? Bien, eso que ven en la imagen es un sistema petrolero convencional, ¿sí? Vamos a ver que un sistema petrolero convencional tiene que estar compuesto sí o sí por, lo voy a remarcar con el mismo color,
sí o sí tiene que estar compuesto por estos 5 elementos. Si falta uno, no tenemos un sistema petrolero convencional y, por ende, es improbable encontrar petróleo en ese lugar. ¿Sí? Bien, le voy a ir explicando más o menos cada uno de los sistemas de los elementos, digamos, que componen el sistema. Primero que nada, la roca madre. ¿Sí? Ven, quiero que miren el dibujo. Sí, no sé si ven en el dibujo que hay una roca, que es esta. Perdón, elegí un muy mal color para resaltar, porque el amarillo no se ve ahí. Vamos a hacer con azul. Fíjense que tenemos toda esta roca negra, ¿sí? Esa roca negra, toda esa roca negra, es la roca madre. ¿Sí? ¿Pero qué es la roca madre? Bueno, la roca madre es obviamente una roca, ¿sí? Eso no hay, no hay mucha trampa en eso. La roca madre es aquella en la cual se depositaron, recuerdan que lo dijimos hace ratito, estas algas, estos microorganismos, se depositaron los cadáveres de estos elementos, se fueron tapando con este grano fino, que se fue compactando y formando una roca. Esa es la roca madre. Se llama roca madre porque es, digamos, la roca en la cual el petróleo se origina, ¿sí? En algunos otros casos se la llama roca generadora, en otros países, y ahí se entiende un poquito más el término, ¿sí? Se llama roca generadora porque el petróleo se generó en esta roca, ¿sí? Es aquí, en esta roca, en donde se ve el nacimiento del petróleo. Acá donde se producen todos estos procesos de las bacterias que consumen los microorganismos, estos desechos que por presión y por temperatura se empiezan a convertir en petróleo después de un largo tiempo. Todo eso pasa dentro de la roca madre. ¿Qué particularidades tiene la roca madre? Y esto necesito que lo noten, porque es importante. Una roca madre es altamente porosa, es decir, tiene mucha porosidad, pero tiene baja permeabilidad, casi nula la permeabilidad. Entonces miren, este símbolo que les voy a dibujar, esperen que no encuentre el mouse, es el de porosidad. ¿Sí? Así se simboliza la porosidad. La porosidad de una roca madre es alta, pero la permeabilidad, que se simboliza con una K, es baja, prácticamente cero. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahora les comento. Primero que nada necesito una alta porosidad para que en esos poros se almacene todos los microorganismos que se empiezan a descomponer. Si no tengo porosidad, no se van a almacenar los microorganismos. Pero a su vez, la permeabilidad tiene que ser nula, porque si yo tuviese permeabilidad alta, ¿qué significa permeabilidad? Básicamente que todos esos poros están unidos. Si yo tengo una alta permeabilidad, puedo correr riesgo de que a la hora de que se depositen los microorganismos y demás, exista presencia de oxígeno, las bacterias nunca se desarrollen y el petróleo nunca llegue ni siquiera a su fase de querógeno. ¿Se entiende? Además, si tuviese permeabilidad, supongamos que el oxígeno no ingresa, se empieza a formar el petróleo, se puede escapar de la roca y no se termina de formar nunca. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Exactamente, lo que dijo usted, impermeable para que no se escape, sí señor, es por eso. Si se me escapara, y estaría en un grave problema. Que después se va a escapar, pero a mí no me gusta que se me escape cuando es querógeno, quiero que se me escape cuando ya maduró y ya está listo para ser explotado. Ahí sí no hay problema. Pero eh, se perfora, la perforación la vamos a ver al final de la clase. Claro, no, sí, ahí entendí lo que estaba diciendo. Sí, cuando se perfora, ahí se va a escapar el petróleo, pero eso depende, porque yo nunca perforo hasta la roca madre. Eso es lo que les quiero comentar ahora. Yo perforo hasta la roca reservorio, ya lo vamos a ver bien. ¿Sí? Justamente lo que viene ahora es la roca reservorio. La roca reservorio es toda esta roca amarilla que ven acá. ¿Sí? Esperen que no encuentro el mouse acá.
toda esta roca amarilla que está justo por encima de la negra, todo eso es mi roca reservorio. ¿Por qué se llama reservorio? Porque básicamente es una reserva, es el almacén natural. La roca reservorio tiene la capacidad de poder almacenar el petróleo, y ahora fíjense que dije petróleo, o sea, acá ya sí almaceno el petróleo, que ya está listo para ser explotado, o digamos extraído. Entonces lo único que me queda por hacer a mí es hacer un pozo como el que ven acá, ¿sí? Para llegar hacia la zona que tiene el petróleo, o el gas, en este caso tiene gas, pero es lo mismo. La roca reservorio entonces es un almacén natural de hidrocarburos, tanto petróleo como gas. ¿Sí? ¿Qué cualidades tiene la roca sello? Bien, tiene cualidades contrarias a lo que sería la roca madre. La roca reservorio, perdón, dije roca sello hace rato. La roca reservorio tiene que tener una buena porosidad, porque también tiene que almacenar el petróleo, pero a su vez debe tener una buena permeabilidad, ¿sí? Mientras más alta, mejor. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo va a tener que moverse desde acá hasta acá por dentro de la roca, y si no es permeable, no va a poder. Además, a la hora de extraerlo, ¿sí? A la hora de extraerlo, a mí me gusta que sea permeable la zona, cosa de poder succionar desde arriba y que el petróleo venga hacia el pozo, si no, no va a venir. ¿Sí? ¿Eso más o menos queda claro respecto a la roca reservorio? Sí, sí. Bien, buenísimo. Ahora pasamos a la otra, la roca sello. ¿Qué es la roca sello? Bueno, su palabra lo dice. Básicamente lo que hace es sellar la parte superior de la roca reservorio y de esa manera evita que el petróleo siga avanzando. ¿Sí? A mí realmente respecto de la porosidad no me interesa si la roca sella es porosa o no porosa, eso me da lo mismo. Lo que sí me interesa es que su permeabilidad sea prácticamente nula, al igual que la roca reservorio. ¿Sí? La permeabilidad tiene que ser nula, la porosidad puede ser baja, alta, me da lo mismo. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que sea impermeable. ¿Por qué? Bueno, supongamos que es como la tapa de la olla, ¿sí? Yo le pongo la tapa para que no se le escape el vapor del agua. La roca sello cumple digamos, la misma función. Es una especie de tapa que naturalmente aparece por encima del reservorio para evitar que el petróleo siga su camino. ¿Por qué? Porque supongamos que el petróleo salió de la roca madre, va por la roca reservorio y no tiene roca sello. ¿Qué pasa? Y bueno, va a subir hasta la superficie y una vez que llega a la superficie se va a evaporar. Entonces el petróleo se está perdiendo. Sí, va a producir una contaminación y demás, pero bueno, esto ya no es culpa nuestra, digamos que es propio de la naturaleza. Se produce una contaminación, pero acá lo fundamental es que estoy perdiendo el petróleo. ¿Sí? La roca sello se encuentra por encima del, digamos, por encima de la roca reservorio. ¿Sí? Si yo tengo una roca sello por debajo de la roca reservorio, no me sirve. ¿Sí? Ahí, para el compañero que preguntó si lo podía volver a explicar, ahora cuando termine de explicar todo, voy a hacer una especie de resumen de cómo funciona todo nuevamente, y ahí creo que lo va a entender mejor. Entonces, repito, la roca sello por encima de la reservorio. Si está en otro lado, por debajo de la roca madre, por ejemplo, y no me sirve. Al igual que la roca reservorio, tiene que estar siempre por encima de la roca madre. Ese es el orden. Primero encontraría si perforo la roca sello, después la roca reservorio y después la roca madre. Si están al revés no me sirve. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el petróleo siempre va a tender a subir, nunca a bajar. Así que no se puede almacenar por debajo de la roca madre. El tema del fracking ya lo vamos a ver ahora, porque tiene que ver con el no convencional. ¿Sí?
No sé si... Ya lo vamos a explicar bien el tema del fracking. No vamos a entrar mucho en detalle, pero ya vamos a comentarles un poquito. Bien, una vez que hablamos de las tres rocas, vamos a hablar de otros elementos que, si bien no son rocas, son muy importantes. Primero que nada, voy a limpiar un poquito acá. Eso va a ser lo primero que voy a hacer para poder explicarles lo demás. Primero que nada, vamos a hablar un poquito de lo que es la trampa, ¿sí? ¿Qué es una trampa? Una trampa, hablando así de la palabra en sí, es un elemento que sirve para poder atrapar algo, ¿sí? Básicamente lo expliqué con dos palabras parecidas, pero es para eso, ¿sí? Las trampas sirven para poder atrapar o capturar algo. En este caso, la trampa es una determinada forma que presenta la Tierra que permite capturar el petróleo y evitar que siga moviéndose. Para esto vamos a tomar de ejemplo estos dos elementos, fíjense, estas dos formas. Esta que está acá y esta que está acá. ¿Bien? Supongamos que el petróleo sale de acá, de la parte del medio, y sube. ¿Sí? Empieza a subir, ya les voy a explicar cómo es que se escapa de la roca madre. Sube y se encuentra con la roca sello. Genial. ¿Es suficiente eso para que el petróleo se quede allí? Y pues no, porque miren, tiene una forma redondeada, pero hacia abajo. Por lo tanto, el petróleo va a poder seguir subiendo por acá. ¿Sí? Y obviamente por el otro costado, sube por todos lados. Va a poder seguir subiendo acá, pero fíjense, cuando llega a este punto, en donde tenemos básicamente la misma forma que la anterior, pero dada vuelta, ahora el petróleo, cuando llegue hasta acá, hasta su punto máximo, ya no va a poder seguir subiendo hacia ningún lado, ¿sí? Si no entienden esto, imagínense que ustedes están dentro de una pileta, ¿sí? Va a ser medio rebuscada la explicación, pero imagínense esto. Están dentro de una pileta, ¿sí? Y tienen un vaso con ustedes dentro. Entonces se van al fondo de la pileta, llena de agua, y largan todo el aire que tienen. Y van a empezar a subir burbujas. Bien. Ahora, si ustedes ponen el vaso así, las burbujas van a chocar con el vaso y se van a ir por los costados siguiendo su camino hasta llegar hasta la superficie del agua. Pero si ahora ponen el vaso dado vuelta, es decir, así, las burbujas van a entrar hacia el vaso y se va a formar una capa de aire. Es lo mismo. Fíjense, el vaso dado vuelta es esto. Y el vaso en su posición normal, digamos, sería esta parte. Eso es una trampa. Es básicamente la forma que presenta la roca sello y que permite albergar o almacenar el petróleo. ¿Sí? Ojo, cuando digo almacenar el petróleo no es que se almacene en la roca sello es la tapa, pero necesita una forma especial para que se almacene, si no, no se almacena. Esa es la trampa. Dentro de las trampas hay muchas, ¿sí? Sí, tal cual. No, yo no diría que es la capacidad del suelo, porque la trampa es un objeto físico, no es una capacidad, pero sí, es la forma de la Tierra que permite almacenar el petróleo. ¿Bien? Profe, ¿y lo que está en la trampa se puede extraer? ¿Sirve igual? Lo que está en la trampa es donde yo hago el pozo para extraer, justo encima de la trampa. Ah, bien, perfecto. O sea que se da la trampa para poder sacar todo. Bien, exactamente. ¿Sí? Se me fue lo que les iba a decir, algo les iba a decir y se me fue. Respecto de la trampa. Ah, y me acordé. Hay muchos tipos de trampa. ¿Sí? Están las trampas estructurales, las trampas estratigráficas, las trampas mixtas, ¿sí? No sé si alcanzan a ver acá, pero fíjense que esto también es una trampa, pero no presenta la misma forma que las que les mostré hace rato, es un poco más extraña. Y eso se debe a que posiblemente la roca madre la atraviese por acá, y como la roca madre y la roca sello se unen, esto es impermeable por todos lados, entonces permite almacenar el petróleo. Eso por lo general es una trampa estratigráfica.
En la teoría tienen dibujitos de la diferencia entre una y otra. Una de las trampas se debe a que los estratos se han deformado, ¿sí? Y otra de las trampas se debe a que se producen temblores, las capas se mueven y al mezclarse un poco las capas se producen algunas trampas, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pueden encontrarse con cualquiera de las dos. Además, el subsuelo está lleno de trampas. Y más que nada en Mendoza. ¿Por qué? Porque se sacude bastante, hay mucho sismo, entonces hay muchas trampas. Es muy común ver trampas por todos lados. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien, buenísimo. Disculpen si los molesto mucho tiempo preguntándoles si estamos bien, si se entiende, si quieren que lo repita o algo, porque o sea, quiero que estén atentos y que si tienen alguna duda me la pregunten ahí, porque es mejor resolverla ahí antes que esperar al final de la clase y que me digan, profe, no entendí lo que explicó en la primera diapositiva. Estamos re mal, ¿eh? Sí. Mm. Acá me preguntan si los sismos pueden causar movimientos de los hidrocarburos, ¿sí? Es medio complicado. Puede que un sismo me rompa la roca sello y el petróleo se empiece a escapar. Eso puede pasar, ¿sí? Por supuesto. Eh, Tienen que ser sismos muy grandes, ¿eh? Pero eso no quita que no pueda pasar. Ya cuando hablamos de sismos por encima de los 6, 7 grados, dentro de la escala de Richter, ¿sí? Estamos hablando de prácticamente terremotos, entonces, y se sacude mucho la Tierra. Entonces, es probable que se produzcan rupturas en las rocas. Si el petróleo se escapa, ¿puede quedar entrampado nuevamente? Sí, si por encima justo tiene otra trampa, va a quedar ahí, con una roca sello, por supuesto. Ahora bien, si no tiene otra trampa por encima, ni una roca sello, el petróleo va a seguir subiendo hasta la superficie. Digamos, el fluido cuando está abajo a alta presión y yo lo libero, va a tender a subir siempre. ¿Por qué? Porque tengo baja presión arriba, comparado con lo que tengo abajo. ¿Bien? Va a tender a subir. Es lo que estábamos aplicando hace rato de las burbujas de aire en el agua. ¿Por qué suben? Y porque el aire es más liviano y la presión que nosotros tenemos debajo del agua es más alta que la que yo tengo arriba del agua. Entonces, se va a tender a ir siempre hacia la presión baja. Siempre es así, ¿sí? Siempre los fluidos se mueven desde la alta presión hacia la baja presión. Nunca desde la baja hacia la alta, ¿eh? Eso tenganlo en cuenta. Bien, entonces, ¿puede quedar entrampado? Sí, puede, siempre y cuando se encuentre con otra trampa. Si no, va a seguir subiendo hasta que aparezca arriba en la superficie. De nada, de nada. Bien, y por último vamos a explicar el otro fenómeno que es el de la migración. Yo le dije que la roca madre era porosa, pero que no tenía permeabilidad prácticamente. Entonces, ¿cómo hizo el petróleo para salirse? Si no puede porque es impermeable la roca. Bien, es aquí donde aparece el fenómeno de migración, que es un fenómeno medio discutido porque mucho no se tiene idea de lo que pasa, pero el petróleo migró de alguna manera. Y se estima que justamente por los grandes movimientos tectónicos, es decir, por los grandes sismos, terremotos de las eras pasadas, la roca madre se empieza a fracturar en algunos puntos. Entonces, en los puntos en donde se fractura, es donde se genera una especie de permeabilidad que no es propia de la roca, se llama permeabilidad artificial, pero es permeabilidad en fin, ¿sí? Entonces, el petróleo sale de la roca madre y empieza su proceso de migración, es decir, empieza a moverse hacia la roca reservorio, que es el lugar en donde se va a almacenar hasta ser extraído, ¿sí? Entonces, resumiendo todo, roca madre, roca muy porosa pero poco permeable. Es allí donde se genera el petróleo. Una vez que se genera, se produce el fenómeno de migración. Ahora lo estoy explicando en el orden en el que en realidad pasan las cosas. Se produce el fenómeno de migración, básicamente comienza con un proceso tectónico bastante intenso, la roca se fractura, ¿sí? Y el petróleo comienza a migrar
hacia una roca reservorio, que es una roca muy porosa y muy permeable. Muy de los dos. El petróleo va a seguir subiendo por la roca reservorio hasta que se encuentre con una roca sello. ¿Sí? La roca sello es esta roca totalmente impermeable, es decir, no tiene permeabilidad y que evita que el petróleo siga avanzando. Pero para que el petróleo se almacene es necesario que la roca sello forme una trampa. Si no forma una trampa, no va a servir. ¿Sí? La trampa entonces es la forma que presenta esta roca sello que me permite almacenar el petróleo debido a, repito la palabra, su forma. ¿Sí? Hay formas que no dejan almacenar el petróleo y otras que sí. ¿Bien? Perfecto. Cuando yo hago un pozo convencional, lo que hago es ir a sacar petróleo de la roca reservorio. ¿Sí? Muy simple. Voy a donde he encontrado el petróleo, hago los pozos y los saco. Y ya está. O sea, saco el petróleo. Bien. ¿Por qué? Acá me preguntan por qué no sacan petróleo de la roca madre. ¿Quién dijo que no sacan petróleo de la roca madre? Sí se saca petróleo de la roca madre. ¿Sí? Acá el compañero dice, porque aún no está listo. En realidad sí. En realidad, ¿qué pasa? El petróleo cuando se depositó en la roca madre ya tiene un proceso de maduración de alrededor de unos 5, 6, creo que más, como 30 millones de años. Entonces ya está maduro. ¿Bien? ¿Qué pasa? Miren, y es acá donde el intelecto, básicamente de los ingenieros estadounidenses, es bastante alto. ¿Qué pasa? Estados Unidos, hace un par de años, se empezó a quedar sin petróleo. ¿Sí? Sus reservas convencionales, es decir, en rocas reservorios, se agotaron. Tuvieron que empezar a comprarle a Arabia Saudita. Entonces, ¿qué pasó? Esa fue la época en la que yo comencé a estudiar, alrededor del 2013, más o menos, 2013, 2014. El precio del barril llegaba a los $180. ¿Sí? Era una locura. ¿Sí? Ahora está a 50, imagínense, 60 por ahí. ¿Y por qué valía tanto? Y bueno, porque Estados Unidos, el mayor comprador de petróleo de la historia, se había quedado sin petróleo y tenía que empezar a comprarle al resto de los países. Entonces al resto de los países subió el precio. ¿Qué pasó? Al gobierno estadounidense no le gustó eso. ¿Sí? No le gustó para nada. Entonces puso a un equipo de trabajo de investigadores a encontrar una nueva manera de extracción de petróleo. ¿Sí? Estaban seguros de que algo les había faltado investigar. Y es así como surge el petróleo no convencional, que probablemente lo han escuchado, probablemente no. ¿Sí? No importa, ahora les voy a explicar qué es. Los ingenieros estadounidenses dijeron, bueno, durante el proceso de migración la roca madre se rompe y el petróleo sale de la roca, migra, se almacena, todo como ya les expliqué. Pero bien, ¿quién nos dijo que la roca madre, a la hora de fracturarse, liberó todo el petróleo que tenía? ¿Acaso no es probable que alguna parte de la roca no se haya roto? Algunos poros de la roca todavía estén intactos y que mantengan parte del petróleo. Inclusive, cuando la roca madre se rompe y libera el petróleo, parte del petróleo no se va. ¿Sí? Inclusive de los poros que están rotos, parte no se va porque se quedan pegados en las paredes de los poros. Entonces hay un petróleo residual que sí o sí está en la roca madre. Y que lo mejor de todo es que está maduro. ¿Bien? El petróleo está maduro, se puede extraer. Entonces, ¿qué dijeron los estadounidenses? Fácil, vamos a buscar el petróleo a la roca madre y ya está. Entonces, comenzaron con esto que hoy en día se conoce como pozos no convencionales. Básicamente consiste en hacer un pozo hasta la roca madre y una vez que llego, comienzo a hacer un pozo dirigido que va a lo largo de toda la roca. ¿Sí? Eso se llama pozo direccional, también se lo conoce como pozo horizontal. Una vez que estamos allí, se realiza lo que mencionaron hace rato ahí en el chat, que es el fracking. El fracking es el nombre estadounidense. Acá en Argentina se lo conoce como fracturación o fracturamiento hidráulico. ¿Sí? Es decir, cuando yo hice el pozo, ahora lo que hago es meter agua con
arena y algunos elementos adicionales a altísima presión, ¿sí? Muy alta presión. Entonces, al inyectar eso a alta presión, la roca se rompe, se fractura entera, la arena se deposita en las grietas y no deja que se vuelvan a cerrar y, mágicamente, es generado permeabilidad artificial en toda la roca madre. Entonces, he convertido básicamente la roca madre de impermeable a permeable. Entonces ahora puedo extraer petróleo de la roca madre. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Ahí dijeron lodo. Ojo, no confundir porque el lodo se ocupa para la perforación, pero a la hora de la inyección hidráulica no se utiliza lodo, sino que se utiliza agua. ¿Bien? Agua con un par de químicos y, y arena, perdón. Y arena o agente sostén, que también se llama. Pero no es lodo de perforación. Eso es otra cosa. Entonces, es así como que, digamos, para un sistema petrolero no convencional, a mí lo único que me interesa es que haya una roca madre. Ya está. ¿Sí? Con una roca madre ya sé que puedo tener petróleo. Para hacer pozos no convencionales. Entonces, perdón, ¿por qué en este pozo no voy directamente hasta la roca madre? Y no, porque tengo el reservorio convencional ahí. Primero agoto el reservorio convencional y después sí voy a la roca madre. ¿Sí? Pero la idea es primero agotar los reservorios tradicionales o convencionales y luego ir a la roca madre. Acá en Argentina tenemos un gran reservorio no convencional que es Vaca Muerta. ¿Sí? El famoso, supongo que lo han sentido nombrar. ¿Sí? Creo que todo el mundo ha sentido hablar de Vaca Muerta. Es uno de los reservorios no convencionales más grandes del mundo. ¿Sí? Con aproximadamente 150 años de petróleo y 200 años de gas. Así que, para largo ahí. Es un reservorio grandísimo. Eso es muy común en los reservorios no convencionales, encontrar mucho gas, porque como el petróleo migra, el residual que queda todavía se sigue cocinando, entonces se va volviendo cada vez más liviano. Entonces es muy probable encontrar gas en una roca madre. Bien, ¿cómo venimos? Perfecto, profe. Buenísimo. ¿Se está entendiendo todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Gas ese se extrae, sirve para algo. ¿Cómo? El tema del gas, Sí. una trampa. Ese gas sirve para algo. No Sí. presté atención a esa parte. Sí, a ver. El gas que... Disculpen, están golpeando la puerta. Ya vengo. Listo. Me habían preguntado por el gas. El gas es útil, sí. A ver, nosotros en nuestras casas ocupamos gas para cocinar. Es ese gas. ¿Sí? El gas natural es metano. El metano es básicamente, como les dije, el hidrocarburo más liviano y que obviamente cuando se empezó a sacar petróleo por primera vez hace ya casi 100 años, no se entendía mucho lo que era el gas y pensaban que era una especie de desperdicio. Cuando después se dieron cuenta de que el gas tenía un uso bastante alto y que tenía un poder de octanaje considerable y que se podía ocupar para muchas cosas, se lo empezó a utilizar. Y hoy en día es probable que se utilice más el gas que otra cosa. Imagínense que los autos funcionan a gas. Y en la época no se hubiese pensado, pero hoy en día sí. Respondo las dudas y ya nomás repito el orden en el que ocurren las cosas. El gas natural no es el gas que hacemos solamente con fracking. El gas natural es gas. Gas metano. Lo podemos extraer de un reservorio convencional, de un reservorio no convencional o de donde se nos ocurra, pero es metano.
¿sí? Todos los gases se extraen de los reservorios petroleros, de cualquier tipo de reservorios. Siempre vamos a tener gas, ¿sí? Siempre. Y no es el único gas que sale, ¿eh? Porque nosotros tenemos metano, etano, propano, butano, ¿sí? ¿Vieron el que vienen los encendedores? Que es líquido, pero cuando yo aprieto la válvula sale gas. Eso es butano. También es un gas, obviamente proveniente del petróleo. Todos los gases provienen del petróleo. Bien, a la hora de la extracción del petróleo, el gas se quema porque ese gas se retira cuando se limpia el lodo. Eso lo vamos a ver más adelante, la unidad 2, en la segunda parte, es decir, dentro de 2 viernes. El que viene no el otro, vamos a ver esa parte. El gas se quema porque se le retira el lodo de perforación y cuando se está perforando obviamente el gas no se utiliza, así que se quema. Hay, dentro del petróleo existe algo que se llama costo-beneficio, ¿sí? Si a mí el gas que yo le voy a sacar a algo me sale más caro tratarlo que venderlo, o sea, si pierdo plata, no lo trato, lo quemo directamente, ¿sí? ¿Por qué se quema? Porque no se puede liberar a la atmósfera porque es contaminante, entonces se tiene que quemar, sí o sí. Entonces eso depende. Vieron que refinería a veces también tiene la mecha esta que está constantemente prendida quemando gas. ¿Por qué? Bueno, porque le es más caro tratar el gas y venderlo que quemarlo. Entonces directamente los quema, ¿sí? El gas no explota, ¿sí? El gas tiende a no explotar a menos que la atmósfera esté muy cargada de gas. Cuando se llega alrededor del 15% de concentración de gas en un ambiente, si prende un fósforo explota. Pero ya excediendo ese porcentaje no explota. Y estando por debajo tampoco. Entonces es muy raro que explote el gas. Si estamos hablando de explosión con fuego. El gas puede explotar por acumulación de presión. Eso es otra cosa. Es si puede explotar algún recipiente que lo esté conteniendo, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda? Bien, genial. Voy a explicar de nuevo más o menos el orden, ¿sí? Recordemos, el petróleo se genera en la roca madre, ¿sí? Una vez que se genera por acciones tectónicas, básicamente, se produce la fractura de la roca, el petróleo se escapa de ella y empieza a migrar a través de la roca reservorio. ¿Cuánto tiempo migra? Y eso no lo conocemos, ¿sí? El tiempo de migración va a ser tal o va a tener X tiempo hasta que el petróleo se encuentre con una roca sello y una trampa para poder quedar almacenado dentro de la roca reservorio. Y ese es básicamente el proceso. Después se perfora y se produce de manera convencional y con el tiempo, cuando los reservorios ya no dan para más, se procede a primero recuperación secundaria, después recuperación terciaria, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Y ya cuando no da para más, por lo general hoy en día se va a la roca madre a ver qué hay, a ver si tenemos algo o no. Siempre es probable encontrar algo, por mínimo que sea, siempre hay. Bien, repito, ¿alguna otra duda? ¿Algo que quieran consultar? Bien, acá me están preguntando el proceso de separación de crudo y gas. Paciencia, porque eso lo vamos a ver dentro de 4 meses más o menos. Así que, paciencia. El petróleo, siempre cuando yo produzco petróleo voy a obtener agua y gas, ¿sí? Esos fluidos los tengo que separar. ¿Se acuerdan que les dije que en la segunda parte de producción íbamos a ver eso, la separación? Bueno, ahí lo vamos a ver. Es alrededor de la clase número 19, creo, 20. Un poquito antes, tal vez. La 14, no la... Sí, no, por ahí 19, 20, así que falta. Falta para que veamos el tema de la separación de los fluidos. Aún así se separan, sí.
Un poco se separa ahí cuando lo estoy produciendo y otro lo tengo que separar yo, sí o sí. Pero ya lo vamos a ver, no sea problema. ¿Alguna otra duda? No, por mi parte no. Buenísimo. Seguimos entonces. Bien, y ya estamos llegando a la última parte de la clase. Vieron que le dije que a veces no llegábamos a las 3 horas ni locos. Si bien el horario es de 6 a 9, es probable que a veces terminemos un poquito antes, un poquito después. Ya la semana que viene, que veamos la segunda unidad, que es un poquito más larga, vamos a tardar un poquito más. Pero además el espacio que les quede libre ahí, el tiempito que les quede libre, les recomiendo que se pongan a hacer los prácticos. Ahora no, porque no tienen acceso a la página, pero cuando tengan el acceso, van a poder hacerlo. Bien, exploración petrolera. ¿Qué es esto de la exploración petrolera? Como su palabra lo dice, es explorar, es tratar de encontrar algo. Yo les acabo de mencionar todo el proceso por el cual se origina el petróleo, el proceso por el cual migra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo desde la superficie puedo ver todo eso, puedo retroceder 30 millones de años, ver lo que estaba pasando, cómo se movió, a dónde fue, todo eso. Y no, al que me llega a decir que sí, lo mato. No se puede decir, es imposible. No hay manera de saber qué pasó, al menos a simple vista. ¿Por qué? Porque el petróleo se encuentra aproximadamente a 3.000 metros. Acá en la zona de Mendoza está un poquito más cerca de la superficie, 1.500, 1.800 metros. Pero ya en las zonas del sur, Neuquén y por allí, por ejemplo, Vaca Muerta está entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad. Entonces, saber lo que pasa mirando la superficie, que es lo único que puedo ver, es medio difícil. Si bien los geólogos, los geólogos tienen un ojo aparte y mirando la superficie pueden llegar a deducir, pueden llegar a deducir qué es lo que ha pasado, pues son medio brujos los geólogos, ellos ven y más o menos mirando la superficie se dan cuenta de algunas cosas. Es necesario tratar de mirar qué es lo que hay abajo, ¿sí? Tratar de mirar. Y es por eso que surge la exploración petrolera. Es un método a través del cual, con algunos artefactos tecnológicos, nosotros podemos ver qué tenemos por debajo de la Tierra, ¿sí? Vi una pregunta, me preguntaban si acá se encuentran las rocas. Sí, supongo que está hablando del sistema petrolero. Sí, siempre que hay petróleo, hay sistema petrolero. Sí o sí. Es más, creo que no se los comenté, se los voy a comentar ahora. Y si lo comenté, lo repito. Para que exista petróleo, sí o sí tiene que existir el sistema petrolero. Es decir, sí o sí tienen que existir los 5 elementos. Si falta alguno, no hay petróleo. Supongamos que no tengo roca reservorio. Bien. ¿Hay petróleo convencional? Y no hay. Si hay no convencional, voy a buscar la roca madre. Pero si no hay roca reservorio, no tengo petróleo convencional. Si no hay roca sello, el petróleo sube hasta la superficie y se evapora todo. Si no hay trampa, le pasa más o menos lo mismo que si no tuviese roca sello. Y si no hubo migración, el petróleo nunca salió de la roca madre. ¿Bien? Entonces, para encontrar petróleo de manera convencional, es sí o sí necesario que existan los 5 elementos. En el caso de encontrar solamente una roca madre, tendría reservorios no convencionales o pozos no convencionales. Pero nada más. ¿Era eso la pregunta? Bien, seguimos. Entonces la exploración petrolera, ¿sí?, es, como dije, este método por el cual podemos llegar a determinar qué tenemos abajo en la Tierra. Dentro de los métodos de exploración hay bastantes. Estos 3 son los más comunes, siendo el tercero el más usado por excelencia. Toda la parte de exploración petrolera utiliza estos métodos.
Los dos primeros, la magnetometría y la magnetoteluria, son dos métodos medio extraños que consisten básicamente en determinar las variaciones del campo magnético terrestre. Entonces, descifrando las variaciones del campo magnético terrestre, se puede llegar a aproximar y leer qué es lo que nosotros tenemos por debajo de la superficie. Esto se debe básicamente a que distintos tipos de roca presentan justamente distintas alteraciones magnéticas. Entonces, basándonos en el magnetismo de cada tipo de roca y de la alteración que produce en el campo magnético terrestre, podemos decir qué tipo de roca tenemos. ¿Bien? No, Vaca Muerta queda en Neuquén. San Juan no tiene petróleo. San Juan no tiene petróleo. Vaca Muerta queda en casi todo Neuquén y en la parte sur de Mendoza. Y un poquito de La Pampa ahí, pero nada más. ¿Sí? Repito, San Juan no tiene petróleo, San Luis tampoco. Somos la única provincia cuyana que tiene... Bueno, soy yo de Mendoza. Yo digo somos porque somos de Mendoza. Porque yo soy de Mendoza. Pero Mendoza es la única provincia cuyana que tiene petróleo. Bien, eso de las vibraciones que está comentando el compañero es cierto, ¿sí? Ahora les voy a explicar. Esa es la magnetoteluria, la magnetometría. No vamos a entrar mucho en detalles porque, si bien se pueden utilizar, no son métodos que se utilicen con mucha frecuencia. Hoy en día se utiliza la sísmica, 2D y 3D. ¿En qué consiste la sísmica? Básicamente en lo que dijo el compañero, que si no leyeron el chat, es mandar ondas o vibraciones a través de la Tierra, recibir esas vibraciones que me refleja la Tierra y procesarlas con una computadora para poder obtener un gráfico, que es el que vemos ahí abajito. ¿Sí? ¿Cómo se mandan estas ondas? Muy simple, con un camión Vibro 6, que es este que ven acá. Este es el camión Vibro 6. ¿Sí? Se escribe Vibro y el número 6. No sé por qué recibe este nombre, pero... ¿En qué consiste? Fíjense, no sé si alcanzan a ver, lo voy a agrandar. El camión presenta en la parte del medio un pistón neumático con una plancha metálica en el fondo. ¿Esto para qué es? Esto es para literal golpear el piso. ¿Sí? Esto sube y baja golpeando el piso repetidas veces, ¿sí? A una fuerza considerable. ¿Bien? Si llegan a ver algunas casas al lado, es probable que rompa un par de vidrios o cosas por el estilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera sismos. Por eso se llama sísmica. Va generando unas pequeñas vibraciones en la Tierra y estas vibraciones lo que hacen es viajar, digamos, a lo largo de la Tierra y cuando se encuentran con las distintas capas terrestres, hay muchas capas, pero al encontrarse con las capas reflejan las ondas. Es un poquito más complejo que esto, pero no importa, yo se lo estoy explicando de manera sencilla para que lo puedan entender, al menos el concepto. Estas ondas, luego, kilómetros más atrás, se colocan una serie de micrófonos que se llaman geófonos porque son micrófonos enterrados. ¿Bien? Se entierran un micrófono, otro por acá, ¿sí? Se tiene una línea, ¿sí? De micrófonos. Supongamos que esto refleja para allá. Entonces, los micrófonos captan esas ondas reflejadas y a la hora, perdón, cuando las captan, digamos, lo que hacen básicamente es leer la amplitud de la onda, leen el tiempo que tardó y un par de cositas más. Pero toda esa información que leen los micrófonos van a parar a un camión, que no es el Vibro 6, es otro camión, que es el camión que me recopila la información, ¿sí? Y en ese camión, mediante una serie de computadoras especiales, con unos buenos procesadores y demás, lo que se hace es procesar todos estos datos que me dan como resultado una sísmica, un gráfico de sísmica que es este que ven acá abajo. Esto es una sísmica 2D. ¿Sí? ¿Vieron que parece los ruidos de los televisores antiguos? ¿Sí? Bueno, porque es eso. Básicamente el gráfico
de sísmica 2D lo que me da a mí es un corte de la superficie. Es como si yo cortara la superficie, hiciera un corte transversal que se llama. Es como si, supónganse que la Tierra es una torta y yo corto un pedazo, saco y miro lo que tiene ahí. ¿Sí? Eso es la sísmica 2D. Entonces, no sé si se alcanza a ver acá, no puedo marcar, pero no sé si lo alcanzan a ver. Está marcado de otros colores, azul, rojo, amarillo. Eso es porque el geólogo, cuando lee la carta esta que les estoy mencionando, la carta de sísmica, lo que hace es observar qué capas son importantes y en qué capa, fíjense que esta capa tiene la forma, esta que les mencioné hace rato, donde se puede almacenar petróleo. Esto podría ser una trampa. Bien, si justo por encima tiene una roca sello, que es probable que el geólogo lo sepa porque al encontrarse con una roca sello cambian las velocidades de transmisión de la onda, entonces se puede determinar qué tipo de roca tengo. Entonces de esta manera el geólogo dice, che, miren, acá tenemos una posible trampa y una posible roca sello para poder perforar. ¿Sí? Los métodos exploratorios no permiten encontrar petróleo, ¿sí? Al menos estos métodos de superficie. Yo solamente lo que hago es examinar el terreno y el subsuelo, nada más. Y de esa manera poder determinar posibles zonas donde posiblemente se encuentre el petróleo. Pero eso no significa que tenga petróleo. La única manera de encontrar el petróleo es haciendo un pozo petrolero. Si estoy en etapa de exploración, ese pozo se va a llamar pozo exploratorio, porque su función no es la de explotar, no es un pozo de desarrollo que se llama, no es un pozo de producción. La idea es encontrar petróleo, entonces lo que hace es un pozo exploratorio, se perfora lento, con mucho cuidado, examinando qué capas rocosas estoy rompiendo en qué momento y demás, y si aparece petróleo durante la perforación, es porque la zona que yo había detectado con la sísmica es o tiene petróleo. Entonces la sísmica lo que hace básicamente es examinar el terreno y decidir en qué puntos tengo posibilidades de encontrar petróleo. Pero no me dice, che, acá hay petróleo. No, eso no lo hace. Solo las posibilidades. Después voy y hago pozos en los puntos en donde la gente de sísmica me marcó. Porque si no tuviese la sísmica, imagínense, tendría que hacer pozos por todos lados hasta que encuentre petróleo. Y eso sería muy, muy costoso. No vale la pena gastar tanta plata. ¿Sí? Ya, digamos, esto que ven acá, ese gráfico negro, ahora me fijo si hay dudas en el chat. Este gráfico negro es una sísmica 3D. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, muy simple. La sísmica 2D se hace con una línea de micrófono. Y nada más. ¿Sí? Una línea, si yo la miro desde arriba, tendría una línea de micrófonos y el camioncito acá. El camioncito que me lee, digamos. Y el camión Vibro 6 puede estar en cualquier lado. ¿Sí? No hay problema. ¿Cuál es la diferencia de la sísmica 3D? Que ahora en vez de hacer una línea de micrófonos, se hace una cuadrícula de micrófonos. Se hacen así, bien, todos los micrófonos, y todo esto va conectado al camión. Entonces, yo ahora en vez de determinar un corte en la torta, básicamente estoy mirando la torta desde cualquier lado y puedo después hacer un corte por acá con la computadora, miro lo que tiene, vuelvo a armar la torta, la corto por otro lado, miro lo que tiene. Es un diagrama en 3D, entonces puedo mirar todos los lados. La sísmica 3D es más cara que la 2D, pero es mejor. Obviamente, como todo lo caro es mejor, ¿sí? que lo más barato. Esto no quiere decir que, a ver, es más caro no porque la calidad de los micrófonos sea distinto ni nada por el estilo, sino porque tengo que hacer más líneas de micrófono para poder captar toda la información posible. Eso es lo bueno de la sísmica 3D. Me permite captar todas las información posible para de esa manera poder obtener mayor dato
y poder perforar con conciencia a la hora de tratar de encontrar petróleo. Bien, antes cuando no había camión Vibro 6, se utilizaban explosivos, se enterraban explosivos en la tierra, se los detonaban y eso generaba pequeñas ondas que se podían leer por los micrófonos. ¿Sí? Para el compañero que dijo especulación, sí, tal cual. Toda la parte de exploración es una pequeña especulación de los lugares donde puede haber petróleo. Básicamente lo que hace es reducirme las zonas de riesgo, reducirme las zonas en las cuales yo puedo hacer un pozo y nada más. Estoy leyendo lo que decía el último compañero. Bien, acá me preguntan si una vez que el geólogo determina las rocas, puedo saber si tiene mayor contenido de crudo o gas o agua. Miren, yo lo que sí puedo determinar con la sísmica es el tipo de roca y si la roca tiene fluido adentro o no tiene fluido adentro. Pero ya es pedir demasiado el poder encontrar qué tipo de fluido tengo. Es medio complicado para la sísmica. Se podría hacer si tuviese una sísmica de muchísima calidad, pero es muy costosa. ¿Sí? Entonces yo puedo determinar tal vez qué tipo de fluido puedo tener, tal vez agua, algún petróleo, algo más gasífero, o sea, más en estado gaseoso. Pero mucho no se arriesga la exploración. La exploración lo que hace es limitar los espacios. ¿Sí? Yo una vez que perforo, ahí sí puedo determinar si tengo o no tengo petróleo. ¿Alguna otra duda al respecto? ¿Cómo vamos? Buenísimo. ¿Nadie? ¿Algo más? ¿Nada? Viene que me pueden preguntar lo que sea, no hay problema. Bien, seguimos entonces. Bueno, en realidad no hay nada más que para seguir porque terminamos. ¿Sí? Esto sería todo por la clase de hoy. Sí, por supuesto. Ahí me están preguntando si cuando terminen el curso lo pueden repasar por YouTube. Sí, a ver, cuando terminen la clase pueden repasar todo por YouTube. Cuando terminen el video, el curso también lo pueden ver. O sea, yo no borro ningún video, nada. Mi canal es Lucas Lara, así como suena. Ahora les comento bien cómo es la cosa. Yo lo que hago es con un programa de... Sí, ya voy a pasar la página de grupo directamente. O sea, les voy a pasar la página web del instituto, en lo que sería la parte... Toda la parte para que hagan los prácticos. Y además de eso... perdón. Y además de eso también les voy a pasar... aunque la parte de la página se la voy a pasar cuando ya los tengan cargados. Cuando la administración me diga, ya los cargamos a todos, les aviso. Y mi página de YouTube, o sea, el canal de YouTube, también se los voy a compartir. Lo que sí, les comento, van a encontrar dentro de la página varios videos. Y esto es porque no solamente están ustedes, hay varios grupos que también les doy clases, que ya van mucho más avanzados. Las clases las pueden ver si quieren, ¿sí? No las recomiendo porque no tendría sentido. Es preferible que presencien su clase y yo después les voy a subir todas las clases que tengamos con ustedes y lo voy a agregar directamente a una lista de reproducción con el nombre de su grupo, así pueden verlas ahí en el orden que ustedes quieran, como quieran y demás. Yo lo que hago es utilizar un capturador que me captura la pantalla y nada más, ¿sí? Y ya con eso, bien, ya se suscribió uno, son unos maestros.
Son unos maestros. Acaba de llegar el mail. Así que bueno, yo lo voy a subir todo, ¿sí? El grupo ya tiene nombre. El grupo es Auxiliar Petróleo y el número 0503.21. ¿Sí? Ya tiene nombre. Yo los voy a llamar APG 05.03.21. ¿Por qué APG? Porque son las siglas del nombre del curso, que es Auxiliar de Petróleo y Gas. ¿Sí? Son las siglas. APG. Así que las clases se van a llamar, por ejemplo, clase 1, el día, supongamos que se llama, no sé, clase 1 y el día de hoy, que es 5 de marzo, y entre paréntesis, APG 05.03.21. Y así es el nombre de todas las clases. ¿Sí? Aún así yo se las voy a ir pasando al grupo cuando las suba. Lo que pasa es que les comento, tardan en subirse las clases. Porque pesan bastante, pesan alrededor de 3 GB, 4 GB, entonces tarda, mi internet no es el mejor sitio del mundo. Entonces, por ejemplo, hoy día no la van a tener a la clase. La van a tener mañana seguramente. Pero bueno, cuando esté subida, yo se las mando directo al grupo para que les quede ahí y de paso para que puedan, digamos, recurrir al grupo y poder ver, digamos, la clase directamente. No le voy a mandar el video a la clase, le mando el enlace de YouTube. ¿Sí? Les comento esto porque a veces mandar las clases por WhatsApp es medio complicado. Y más porque pesan tanto. Tengo que convertirlas, bajar la calidad, hacer un montón de cosas. Entonces es preferible subirla a YouTube, que ustedes entren al enlace, la miren cuando quieran. Yo sé que YouTube a veces no consume datos, viene incluido en los paquetes y demás, entonces no. Está bueno subirlo a YouTube. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, algo más que quieran preguntar, tanto de la clase como del curso, lo que quieran, ¿eh? Bien, las clases van a ser todos los viernes a la misma hora. Los viernes a las 18 horas aproximadamente. Eh, yo no soy muy jodido con la puntualidad, porque yo soy bastante impuntual, pero por favor, sean puntuales. Eh, o sea, la idea es que, digamos, la idea es que tengamos las clases a las 6, yo los espero hasta las 6:15, más o menos, 6:10, y de ahí arranco. Si llegan un poquito tarde, no hay problema, se suman a la clase. ¿Sí? Esta es la primera vez que estoy tomando asistencia, nunca había tomado porque me resultaba bastante tedioso andar mirando los nombres y demás. Pero ahora he encontrado una aplicación que les marca el presente y no solamente eso, sino que me dicen qué horarios ustedes se conectan y se desconectan de la sala. Así que tengo todo ahí. Rebotona la aplicación. Desde ya les digo. Pero me gusta tomar asistencia porque de esa manera quiero que asistan a las clases. ¿Sí? Que asistan. Si no pueden, no hay problema. Me avisan y yo les digo, bueno, no pasa nada. Y lo tengo en consideración. ¿Sí? Pero está bueno que asistan, así van preguntando las dudas y demás. Lo de los trabajos ya lo mencionamos al principio. Este curso les va a dar varias herramientas para que ustedes, y básicamente conocimientos para que se adentren en la industria. Dentro de la industria hay una infinidad de trabajos, ¿sí? Desde boca de pozo de perforación, boca de pozo de workover, boca de pozo de pooling, hasta inyeccionista, laboratorista, ayudante de geólogo. Hay un montón de cosas. ¿Sí? Ustedes pueden ingresar en cualquier trabajo relacionado con el petróleo. ¿Sí? Dentro de los campos hay mucho trabajo, dentro de tal vez la parte de oficina sea un poco complejo entrar porque las partes de oficina ya está digamos, abundan la gente con carreras universitarias y esas cosas, ¿sí? Más que nada doctores, ingenieros, esas
sea, doctores no medicina, sino un título de doctorado. Entonces es medio complicado. Los puestos más altos son los de oficina. Pero para ingresar, ya vamos a ir viendo que cuando vayamos explicando las unidades, yo les voy diciendo básicamente qué tareas podrían ustedes llegar a realizar. Si no, me las van a preguntar. La primera evaluación, no se haga problema, va a ser dentro de 5 o 6 clases. ¿Sí? Así que falta bastante. Con el tema de si debería o no hacer otros cursos, no sé, realmente es medio complejo decirle si debería. Si usted puede, tiene el dinero y las ganas, creo que ningún curso está de más. O sea, pero recordarles que nosotros, por ejemplo, acá la parte de refinería no la vemos. La parte de inyección de lodo vamos a ver muy poco, no vamos a ver en demasía la parte de lodos, vamos a verlo por encima, porque este curso abarca todo el campo petrolero del upstream y el midstream, pero de manera general. Si ustedes quisieran hacer algo respecto al lodo, podrían hacer un curso de inyeccionista, que creo que hay, no lo sé, pero me parece que sí. Hay de refinería, hay uno nuevo de fracking y demás. En cuanto a los prácticos, no necesitan enviármelos porque la página los corrige automáticamente y les entrega la nota. ¿Sí? Son prácticos de múltiple opción, ¿sí? Y verdadero falso y esas cosas, entonces automáticamente la página les dice si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Cuando hagan los prácticos, se los digo desde ya, si tienen alguna duda, pregúntenme, ¿sí? ¿Por qué? Porque los prácticos no tienen tiempo, ustedes lo pueden hacer cuando ustedes quieran, inclusive cuando se metan a hacerlo, no van a tener tiempo, inclusive pueden guardar las respuestas y después volver, corregirlo si tienen algo mal y entregarlo. ¿Sí? Así que, si tienen dudas me preguntan. Y sí, con todos los cursos adicionales tienen que comunicarse con la administración. Todo lo que es cursos, pagos, o sea, cuotas y certificados, ¿qué otra cosa más? Y toda la parte de las pasantías que van a venir más adelante, todo eso lo tienen que hablar con la administración. Yo solamente me encargo de las clases y de explicarle los temas, nada más. Sí, sí, tal cual. La administración es la gente que lo agregó al grupo. Se va a dar cuenta porque en el grupo va a tener el loguito del instituto de Infocala. ¿Sí? ¿A qué se refiere con explicar conceptos exactos? No, a ver, no van a tener que explicar nada de los prácticos. Son preguntas de múltiples opciones. ¿Sí? Por ejemplo, una pregunta de múltiple opción podría ser eh, un pozo no convencional perfora hasta la roca y las opciones podrían ser madre, reservorio, sedio. ¿Cuál elegirían? Bueno, ahí cada uno elige la que tenga que elegir y obviamente hay una respuesta correcta y el resto son incorrectas. Si responde mal, está mal. Si responde bien, está bien. Sí, la madre, muy bien. Prestó atención, sí. Bueno, esas preguntitas, ¿sí? La mayoría de las preguntas están en lo que yo les estoy explicando. Puede que alguna no, pero probablemente esté en la teoría. Así que les recomiendo que le den una mirada a la teoría antes de hacer el práctico. Bien, el servicio, hay un curso de servicio de campo, ¿sí? Que me han comentado que sí sirve de complemento para esto. Básicamente se encarga de toda la parte de producción 2, que es lo que vamos a ver nosotros al final. Y en algunos temas van a poder ver algunas cosas parecidas probablemente. En todo caso, administración, si tiene alguna duda de los temas, pídale el programa de ese curso y después me pide el programa de este curso a mí, entonces los compara. El programa es la lista de temas que se dan. Los compara y ahí ve si son parecidos, si no. Yo el curso de servicio de campo no lo doy, así que no tengo idea, pero, pero sí, es probable que sea complementario con este. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más?
Bien, buenísimo. Entonces, si ninguno tiene dudas, o los que no tienen dudas, nos vemos la semana que viene. Recuerden, viernes a las 18 horas. Yo aún así les voy a mandar el link. Siempre ocupamos el mismo link para ingresar al aula, ¿eh? Siempre vamos a ocupar ese link que les pasó hoy día. Lo agregué a la descripción del grupo de WhatsApp, pero yo todas las clases les voy recordando el link y les voy mandando, se los voy mandando nuevamente. Así que bueno, nos veremos la semana que viene, gente. Que tengan muy buen fin de semana.